buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. Mirad qué test de baterías que os traigo hoy por aquí para enseñaros. Bueno, muchos somos los que tenemos celdas recuperadas, que vienen de un sitio, vienen de otro, muchísimas veces están en muy buenas condiciones y este aparatito nos puede decir la resistencia interna que tienen por dentro para verificar si realmente merece la pena usar ese tipo de celda para una batería o para otra batería. Quiero decir, para hacer un uso o para hacer otro uso. Por ejemplo, si una celda tiene una resistencia muy alta, lógicamente no la pondríamos para usar para motores de patinetes, bicicletas, etcétera, sino que la utilizaríamos, por ejemplo, para ponerla en una linterna. Pues aquí tenemos el test, el RC3563. Tiene una pinta muy buena, la verdad. Un tacto muy agradable. Aquí abajo tenemos el conector para ponerle diferentes tipos de conectores. Aquí 5 voltios de carga en micro USB. Y luego, bueno, pues un menú muy fácil y muy intuitivo, ¿no? Le damos al Enter. Se nos enciende con un pulso nada más. ¿Vale? Luego tiene aquí configuración, que simplemente, bueno, aquí pone pues para parámetros para calibrarlo, ¿no? Calibrar la resistencia, el voltaje, reserven ni tocar, factory reset, sobre el aparato, el lenguaje, que solo está en inglés o en chino, serial port y salimos. Vale, pues entonces nada, salimos de aquí. Ahí, y ya nos ponemos aquí. Tiene la opción de ponerle en auto los miliohmios y los voltios. O también tiene la opción de coger y ponerle en 20 miliohmios, 200, 2, 20, ¿vale? O en auto. Yo prácticamente que prefiero, pues lo dejo en auto y que el aparato haga su labor, ¿no? Así no me equivoco y no da lugar a un posible error. Vale, tenemos por ahí el comprobador. Voy a dejarlo a la mesa porque os quiero enseñar las pinzas que trae. Trae un conector preparado con estas dos pinzas. Cada pinza lleva dos cables. Y luego por dentro podemos observar que tiene una puntita que no hace conexión con el exterior, ¿vale? Y de tal manera que cuando pulsamos, las dos puntas se meten para adentro, pero sin tocarse entre ellas, sino que hacen conexión a través de la batería o de la celda. Vale. Ese por una parte. Y luego tenemos este otro conector, que es de este otro aparato. Aquí es donde metemos las celdas, las 18650 o las AA o las AAA, que lo podéis ver aquí que lo pone. Tiene diferentes modelos porque con estas dos ruletitas se puede manejar hacia abajo o hacia arriba y ponemos un tipo de celda o la otra. Yo lo tengo puesto pues para comprobar las celdas, las 18650, que son las que más utilizo. Vamos a dejarlo de momento por ahí. Y vamos a conectarle el cable de las pinzas, ¿vale? Cuando tenemos baterías grandes, como por ejemplo esta que tengo al lado de mi mano izquierda, mientras voy colocando el conector, voy a ponerlo ahí. Cuando tenemos este tipo de baterías grandes y queremos mirar la resistencia de cada serie, por ejemplo, pues es muy sencillo. Desconectamos el conector pin del BMS y conectamos el positivo al positivo y negativo al negativo. Y nos da que esta serie tiene un voltaje de 3,8 y una resistencia de 4,32 miliohmios, ¿vale? Si yo cambio, por ejemplo, la punta esta de aquí y la bajo a la siguiente serie, ya me está marcando, ahí tendríamos una 3S, serían 11 voltios y también la resistencia se nos suma. Eso está bien, ¿no? Correcto hasta ahí, ¿no? Pues así podemos comprobar la resistencia verdadera de la batería. ¿Que queremos saber la resistencia total de esta batería? Bueno, pues yo aquí abajo tengo el positivo y el negativo de todo el paquete, sin pasar por BMS, ¿vale? Entonces, le pinchamos aquí, pinchamos ahí abajo y ya podéis ver cómo nos marca
53 voltios y una resistencia interna de 41,69 miliohmios. Pues yo creo que es una resistencia fenomenal para un pack de baterías, ¿vale? Apartamos la batería por aquí un poquito, porque ahora os quiero enseñar, pues por ejemplo, una celda 18650, pues con el aparato, con las pinzas, las colocamos en el positivo, colocamos en el negativo, y aquí tenemos una celda con 33 miliohmios de resistencia interna y 4,16 voltios. 33, pues bueno, es un poquito, pero es una celda que está todavía en unas condiciones muy buenas. 33 nos ha puesto, ¿vale? Luego le vamos a meter en el otro, que también os lo quiero enseñar. Vamos a coger esta otra celda y hacemos lo mismo pues para comprobarla. Pinchamos, pinchamos y nos da 4,10 y 21 miliohmios. También muy buena resistencia interna de esta celda. Aunque sea de 1500 miliamperios, tiene buena resistencia. ¿Por qué? Os lo voy a decir. Porque es nueva. Esta celda es nueva. Ha salido de un taladro y es nueva. También podemos coger celdas típicas, la AA o la AAA, y también las podemos comprobar la resistencia interna que tenemos. ¿Vale? Ahí lo podéis ver, ¿no? Resistencia interna de 0,66 y 1,31 voltios tiene esta pequeñita. Vale, y ahora, bueno, pues mira, tengo aquí otro paquetito. Vamos a comprobar este paquetito. Tal vez este paquetito nos dé otro valor. Ahí tenemos un valor de 3,57 y una resistencia interna de 11. Al estar en paquete mejoramos la resistencia, lógicamente. Vale, y ahora es tan sencillo como si tenemos muchas celdas 18650 para testear la resistencia interna. Yo he cogido esa base roja que os acabo de enseñar y la conectamos, y lo que hago es, para enseñarlo, no lo he fijado en ningún lado, lo tenía fijado en una tabla, en una madera, pero bueno, claro, para mostraroslo prefiero mostrarlo así, ¿vale? Entonces, mirad, con este soporte anclado a una madera, como lo tenía, pero bueno, como os lo quería mostrar, pues he dicho, mira, lo voy a soltar para enseñároslo, porque esto, aquí se puede ver, os lo voy a acercar, tiene un pinchito interior, aquí también tiene un pinchito interior, con lo cual hacemos 2 contactos en el negativo y 2 contactos en el positivo, de tal manera que nos ayuda a saber la resistencia interna de las celdas. Entonces cogemos una celda, ponemos el negativo en este lado, ya nos pone aquí, ¿vale? Negativo, y aquí abajo nos pone positivo. Entonces la colocamos, empujamos hacia arriba y soltamos. Y nos marca lo mismo que antes, una resistencia interna de 33 y 4,16 voltios. Lo mismo, pues bueno, ahí está, cogemos ahora la otra 18650 y la metemos. Ahí está. Esta nos da un valor de 19 miliohmios y 4,10 voltios también. Pues bueno, con este aparatito sabemos en todo momento en qué estado se encuentran nuestras celdas, si están bien, si están mal de resistencia. Cuando tienen mucha resistencia no es conveniente poner en descargas gordas, porque entonces nos van a chafar todo el paquete de baterías. Por ejemplo, os pongo un caso que me pasaba a mí en mi batería instalación solar, en una 7S que tengo, a consecuencia de unas celdas que tenían una resistencia de más de 100 miliohmios, cuando llegaba a un voltaje por debajo de 3 voltios, se caía rápidamente toda la serie, toda la batería, ¿no? El BM se cortaba porque la celda no tener resistencia afecta a todas las series. Por lo tanto, con este aparatito tenemos la ventaja de ir descartando, poniendo unas para un lado, otras para el otro. Poca resistencia, son buenas. Mucha resistencia significa que las baterías son malas y hay que retirar y dejarlas para otro uso o echarlas a reciclar. Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo explicativo de este test de baterías, que merece la pena
merece la pena porque así sabremos en qué estado se encuentran nuestras celdas. Me dejáis un like, suscribiros a mi canal. Cualquier duda, consulta o sugerencia me la dejáis por abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Agur.